Bendecimos a todo el pueblo de Dios y deseamos que estén muy en este momento atentos porque queremos que todo lo que vamos a decir sea de bendición, de edificación para todos y cada uno de ustedes. Así que vamos a empezar con la última de las armas espirituales. A veces me he puesto a pensar por qué menciono siempre las armas del maligno y luego las armas del creyente. Pero creo que es lo que se les va a quedar más fácilmente estudiando lo último que enseñamos. Así que voy a esperar en el Señor que a ustedes se les haga, ¿qué diríamos? Rema todas y cada una de las cosas que decimos, ¿verdad? Es decir, una palabra dicha por Dios en su momento a usted personalmente. Hoy nos toca hablar del testimonio. Me acaba de mencionar José Luis las 7 armas espirituales. Se los voy a repetir para los que no han estado desde el principio con nosotros. Es la palabra, la oración, el ayuno, el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, la alabanza y por último el testimonio. ¿Sí? Yo quisiera que se les quede grabado porque tienen que ejercitarse en todas. ¿Sí? Porque el enemigo también utiliza todas las suyas. No se les olvide que el dragón tiene 7 cabezas, pero tiene 10 cuernos. Tiene 10 armas. Y el Cordero de Dios tiene 7 ojos y 7 cuernos. En ambos casos son un concepto de revelación y el otro de poder. Los cuernos representan el poder. Las armas con las que combate. ¿Sí? Cuando hablamos de la revelación, los 7 ojos representan sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová y la palabra de Dios que es el espíritu de sus labios. Eso no lo hemos estado enseñando exhaustivamente aquí porque es otro tema, pero yo quiero que esto que estamos dando, que son las 7 armas del espíritu, ustedes empiecen a ejercitarse. En su manual que ustedes tienen allí, hay una hoja, creo que la hoja anterior, que menciona 48 cosas que ustedes en Cristo debe aprendérselas de memoria. No son más que la 6ª parte de lo que debiera saber de lo que es en Cristo, que son 300 cosas aproximadamente. ¿Sí? Y lo digo porque eso es usted en el Señor. Y usted debe saber lo que es en el Señor. También, cuando he enseñado sobre las armas de Satanás, es porque conozca usted las estrategias del maligno con el que le combate. Y uno de ellos, vamos a hablar mucho ahora de la acusación. ¿Sí? Entonces yo quiero que vayamos a varios textos de la palabra de Dios. Uno de ellos se encuentra en Apocalipsis 12, del 9 al 11. Y yo cogí la versión Reina Valera 1909 porque dice las cosas más precisas, más, ¿qué diríamos?, apropiadas con respecto a la derrota del maligno. ¿Sí? Si quisiera inclusive que llevarlos a la palabra de Dios antes de, ¿qué diríamos? Mira, para algo sirven los videos. Disculpa, Apocalipsis 7. No. Apocalipsis 12. Pero yo quiero que nos detengamos en un texto, empezando precisamente un poquito más atrás del versículo que viene aquí, que es el 9 al 11, porque casi todo el mundo piensa que cuando menciona esta batalla, ¿sí?, fue en el cielo cuando el enemigo se rebeló, ¿sí? Y aquí quiero aclararles una cosa. Dice en el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo, ¿verdad? Sí. Una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban
el dragón y sus ángeles. Pásale. Y dice claramente, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí casi todo el mundo piensa que esa gran batalla se libró para arrojar al maligno del cielo. ¿Sí? Cuando se rebeló contra Dios. Y eso es un error. Él no fue arrojado del cielo entonces, nomás fue quitado de la posición que tenía como uno de los querubines principales. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque usted va a encontrar cuando leamos el libro de Job que él sigue presentándose en la presencia de Dios. Por eso a mí me gusta este texto en la versión antigua, donde dice, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, aquí dice a todo el mundo, fue arrojado en tierra. Es bien diferente arrojado en tierra que arrojado a la tierra. Sí, la versión 60 dice a la tierra. A la tierra, la que acabo de leer en la versión 60. Pero en esta traducción dice, fue arrojado en tierra. ¿Qué diferencia hay, Simón, que sea arrojado en tierra y arrojado a la tierra? Arrojado a la tierra es como si habitaran el cielo. Y lo echaron acá a la tierra. ¿Y arrojado en tierra? Y arrojado en tierra es simplemente como que retirarlo, tumbarlo. ¿no? Tumbarlo, esa es la palabra, derribarlo. Derribarlo al piso, ¿sí? No de la tierra, pues sencillamente tú estás peleando aquí y que tumba a alguien, pues estás en tierra. ¿Sí? Entonces esas preposiciones ahí están. Ese es el problema, a la tierra, en tierra. Arrojado en tierra, se ha puesto en el piso, ¿verdad? ¿Para qué? Hay varios pasajes que te pueden dar la pauta. Cristo dijo, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. ¿Qué es hollar? Pisotear. Poner la huella en él, ¿sí? Y la otra parte también es muy importante. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. O sea, si no lo pones en el piso y le pones el pie encima, ¿verdad? Sencillamente él está en pie y te va a seguir dando guerra, ¿verdad? Hay otro pasaje todavía más atrás en Malaquías que dice, a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, ¿sí? Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada y huyeréis a los malos, los cuales serán como ceniza, como polvo bajo la planta de vuestros pies. Ese es el lugar al que les corresponde a ellos, el piso, la tierra. Es más, lamentablemente, como no entendemos la palabra porque no nos gusta estudiarla, se nos olvida que la misma promesa del Señor, cuando le declaró la guerra, Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, que es Cristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué en el calcañar? Porque le pone el pie encima y él le puede morder. Pero sencillamente la herida en el calcañar, o sea, el talón, se puede curar. Una herida en la cabeza no es fácil. Vi una batalla entre un águila y una cobra. Es tremendo porque se para la cobra así. Ahora la estaba viendo en el YouTube. Se para la cobra y se pone así y el águila está hasta que de alguna manera la atrapa, le pega en la cabeza y se la desgarra con el pico. Está muy violenta la escena, pero muy elocuente. Yo también, de hecho, el día de hoy, el escudo nacional mexicano y el águila tiene la serpiente casi al ras de la cabeza.
o sea, casi el pico de frente. No la tiene aplastada, la tiene más arriba. Sí, ya sé. Y dicen que es profético ese escudo. El detalle nada más es que, de cualquier manera, ¿quién es más rápido para tirar el zarpazo? La serpiente está siendo constreñida con las garras del águila, y aunque quisiera tratar de picarla, sencillamente el águila le va a destrozar la cabeza. Pero esa es una escena que diríamos que se da en el reino animal. Yo no sé si usted sepa que cuando aquí en Haití había muchos gente muerta por las picaduras de la serpiente en los cañaverales, porque pues era una país de monocultivo, solo producían caña de azúcar, por decir. Entonces tuvieron que traer mangostas. La mangosta es un roedor prácticamente, un animal pequeño, pero difícilmente las serpientes pueden hacerle algo, son muy veloces para atacar a la serpiente. Acabaron con las serpientes. Pero después acabaron con los sembrados, porque pues empezaron a crecer las mangostas y a proliferar, y los sembrados empezaron a ser dañados por ellas. Pero menciono esto porque la serpiente siempre va a estar en desventaja, pero nosotros no lo sabemos. ¿Sí? Nosotros ahora, con más razón, porque la batalla no se dio en el cielo, se nos dio aquí en la tierra. ¿Y cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo venció al maligno, fue crucificado. Ahorita lo explico cuando ya veremos la enseñanza con respecto al por qué sus acusaciones ya no tienen efecto ante el tribunal. Pero el maligno sí acusaba a los hijos de Dios. Por eso todo el texto dice así. No solamente dice, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, todos. Por eso dice, hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. No dice ciertos sí y ciertos no. Recuerdo cuando tuve una batalla contra, ¿quién les dije? Con el hombre aquel que volteaba la cabeza así, de la mirar para atrás. Sí. Dijo que se llamaba Leviatán. el Leviatán. ¿Sí? Le dije, peor para ti, porque usé la palabra y dice, está escrito, ¿verdad? En aquel día castigará el Señor con su espada dura, grande y fuerte a la Leviatán serpiente veloz y a la Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. O el texto que dice, dividiste la mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Es decir, el Leviatán está vencido, que es uno de los principados. Hay que aprendérselo de cajón. Seguro. Tiene una lista al final de todos los textos que te va a tener que memorizar, que son cientos. Porque si quiere pelear, tiene que tener bastantes municiones, ¿verdad? Sería ridículo que le dieran una AK-47, que es la más letal del mundo, si no le dieran cargadores. Para utilizar el lenguaje actual. ¿Sí? Dice simbólico, Tomás, para que no vayas a pensar en conseguirte una AK-47. Sí, estaba pensando que inventaría una. Fíjese bien, porque es muy importante. Dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Delante de nuestro Dios, dice, ¿verdad? Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Ese es el Apocalipsis 12, del 9 al 11, en versión Reina Valera 1909. Sin embargo, para analizar lo relativo a esa siguiente arma, por eso he utilizado esta versión, como les decía, porque dice, fue lanzado fuera aquel gran dragón. ¿Qué significa esto? ¿Sí?
quiero recordarles, el enemigo tenía libre acceso a la presencia de Dios cuando le daba la gana. Aunque usted no lo crea. Lee Job. Sí, sé que tenía acceso, pero nada más que se andaba merodeando por la tierra. Bueno, vamos a ver eso para que precisamente aquí está Job para enseñárnoslo. Dice así. Dice, te da la descripción de cómo era Job, pero del versículo 6 dice del capítulo 1, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Quiero decirles que el nombre de Satanás, que quiere decir enemigo, adversario, viene 19 veces en el Antiguo Testamento, y 14 de ellas vienen aquí en el libro de Job. Pues lo cual quiere decir que es un libro de ¿qué? De guerra. Es un libro de guerra. Quiero, no se me distraigan, ¿sí? Dice, y dijo Jehová, un día sí, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿A qué andaba por toda la tierra? Buscando a quién acusar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte de ser ¿qué diríamos? El verdugo, porque la Biblia dice que tenía el imperio de la muerte, se tenía que demostrar la falsedad de la otra persona o el pecado para poderlo ejecutar. O sea, la hacía las veces de fiscal. Era el fiscal. Incitador a la vez. Aparte de que te incita, luego te acusa. ¿Sí? Pues no sé a cuántos, ¿verdad? Porque creo que no podemos más que decir, porque es muy importante que entiendan esto, porque ya hablamos de la sangre, pero ahora vamos a hablar del testimonio. ¿Tenía Job un testimonio santo? Sí, el mismo Dios testificaba de él. Dice claramente, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aquí empieza la acusación. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es muy importante que entendamos eso. Nosotros tenemos un cerco de protección de parte de Dios. Y el enemigo no puede tocarte nada más porque quiera. Y quiero decirles aquí a mi hermana Silvia y a Leti que van al penal, pero van cercados por el poder de Dios. Pásale, hermana, pásenle. Esa es la clave. Usted sepa que el Señor le tiene rodeada, protegida, guardada. ¿Sí? El enemigo va a tratar de hacer cosas, no crean que no. Porque van a un lugar muy sórdido, ¿verdad? Muy terrible. Entonces, primera cosa, el enemigo anda buscando hallarle peros a usted y peros a quien sea para poderlo acusar ante el Señor. En aquel tiempo acusarlo ante el Señor. Ahorita luego vamos a hablar el otro tipo de acusación, que ya lo hablamos, pero ahorita lo vamos a sacar de mano. Primero, el enemigo quiere demostrar que Job es falso, que Job es infiel. Porque pues lo estás guardando, lo estás protegiendo. Y el Señor a veces le da permiso de que lo toque. Se lo dijo a Pedro también. Pedro dijo, si todos te niegan, yo no te voy a negar. Si es necesario voy a dar mi vida por ti. Dice, ay, Pedro, no cantaré al gallo sin me hayas negado 3 veces. Pero ya le había dicho, el diablo te ha pedido para zarandearte como el trigo.
yo he orado por ti para que tu fe no falte. Tremenda zarandeada que le dio, ¿verdad? Y hasta maldiciones echó, ¿verdad? Pero en el caso particular de Job, Job superó la prueba. Nosotros todos superamos la prueba cuando vencemos una tentación. No crea que el enemigo no lo va a volver a tentar. Vuelve a la carga con Job y con Jesús volvió una y otra y después le dejó por un tiempo, dice. Así que prepárese, fortalézcase y sepa que usted también lo tiene de tiro al blanco. Pastor, Mande. en este caso, por ejemplo, cuando venía con Jesús, él lo hace con todos, y él al parecer no tenía idea del plan que estaba cumpliendo Jesús. Esa es la cuestión. Lo ignoraba completamente. Lo bueno es que no sabe los planes de Dios. Nomás a nosotros, dice la Escritura, ya después de que Él vino, nos revela sus planes. Los ángeles aprenden de nosotros, dice también la Biblia. Bueno, yo no recuerdo ese texto, ¿verdad? A menos que sea la versión José Luis, uno no sé qué. No, sí, me acuerdo que le... Ahorita vemos. Permíteme. ¿Sí, hermano? Tengo una pregunta, pastor, que me hicieron a mí y no supe qué contestar. ¿Por qué el Satanás se ensañó tanto con el humano? Porque no lo puede ver, porque Él quiso ser semejante al Altísimo. Yo lo expliqué en estas clases. Él dijo, seré semejante al Altísimo. Y luego ya después que el Señor descubre que tiene esa en mente y lo quita de su posición de autoridad, dice, voy a hacer al hombre a imagen y semejanza de mí. Imagínate, lo que él anhelaba, nosotros lo somos. Semejantes al Altísimo. Ay, qué exagerado, ¿no? Dios lo dijo, no yo. Sí. También me comentaron y quería confirmar con usted, ¿es cierto que la finalidad de que Dios nos haya creado es para la adoración de Él? Es entre otras cosas, pero es para hacerte como Él. Yo creo que te lo he dicho Rubén, porque yo se lo he dicho a él. Sí. Dios te ama como eres. ¿Pero qué? No quiere que sigan siendo así. Quiere que seas como Jesús. Esa es la meta, ser como Cristo. Cristo vino a ser el ejemplo, no solo a pagar nuestras deudas con Dios y reconciliarnos con Él, pero seguir trabajando hasta que se haga a Gabriel como Jesús, a Víctor como Jesús, a Betsy igual, y a cada uno de nosotros. A veces no lo hace porque nosotros no nos dejamos, nos sentimos tan bien como estamos, ¿verdad? Pero lo bueno es que no depende de Él, sino de nosotros, sino depende de Él. ¿Sí? Por eso decía Pablo, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor va a hacerlo. Ahorita tú puedo sentirte así como poca cosa, ¿verdad? Pero el Señor va a hacer que se logre todas esas 300 cosas que somos en Cristo. Volviendo con Job, le da una revolcada el enemigo a Job, lo pone en el piso y lo deja todo decrépito, todo dado a la desgracia por la sarna, y él como quiera sigue adorando a Dios. Pero todos tenemos un límite. Job se deprime y dice, maldito el día en que nací. ¿Por qué no me mató antes que naciera? Lea la historia de Job y está en un estado de depresión tremendo. Pero llegan sus amigos a darle consolación según ellos. Y a mí me impresionó la forma en que primero lloran, pero porque Job está monstruoso, ¿verdad? Y 7 días se ponen así en silicio y ceniza y no podían hablarle porque era muy
muy grande su dolor. Pero cuando abren la boca, como muchos de nosotros, ¿verdad? Abrimos la boca y somos sincronizados. Abrimos la boca y metemos la pata, ¿verdad? Así es. Empieza Elifaz hablando con él y empieza diciendo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? O sea, no me voy a callar. Ya supe por qué estás así. He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Se les hacía poco, ¿verdad? Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas, o sea, el mal. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? El capítulo 4, perdonen. Recapacita ahora, que inocente se ha perdido, y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria la ciegan, o sea, estás pagando lo que hiciste, malo. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de tu ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los nacidos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la lena se dispersan. Y luego viene, ¿de dónde sacó él esas conclusiones? El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía, será el hombre más justo que Dios. ¿Quién era? El demonio. Estaba diciéndole, si creas, mira, así está porque creen el hombre no es más justo que Dios. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y empieza a acusar a Job delante de Dios. He aquí en sus siervos no confía y notó necedad en su sangre. Sabía que por eso había degradado a Satanás, ¿verdad? Cuanto más en los que habitan en casas de barro cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde serán destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ahora pues, da voces, sabrá quién te responda y a cuál de los santos te volverás. Y empieza a acusarlo, en lugar de consolarlo. Por eso más adelante dice, consoladores molestos me sois todos ustedes. Y quiero decirles esto porque nosotros así somos también. Vemos un hermano que tiene cierto problema. ¿Sí? Dicen, oye, este hermano, cállate la boca, ve y apóyalo y ora con él y ora por él. Si es de lo peor, según tú, pues sencillamente háblale de Cristo, o si es cristiano y ha caído, levántalo, punto, ya. El estancamiento espiritual se podría considerar que se da cuando ese tipo de pruebas para nuestro carácter no son pasadas, porque escuché por ahí también de que, por ejemplo, cuando tenemos esa oportunidad de levantar a alguien, o de intervenir por alguien, por un enemigo, por ejemplo, y no lo hacemos, hay un estancamiento espiritual. ¿Podría decirse eso? En todos los casos, voy a ministrar a una persona dentro de poco porque ella está peleando por una herencia. Más bien ya le defraudaron la herencia y ya está así, ¿verdad? Le dije, pues el problema no es tanto ese. Tienes que aprender a qué? Perdonar. Porque si no perdonas, pues menos te va a ayudar el Señor con la cuestión de la recuperación de lo que hayas perdido. Si metes pleito con un abogado, gastas más que lo que perdiste a veces. Bueno, ibas a hacer la última pregunta y seguimos con la enseñanza. ¿Qué pasó?
No, mejor se la hago personalmente, es algo... Muy bien. Dice así. Entonces, cuando el enemigo acusaba, y le voy a decir una cosa, no solo Satanás tenía libre acceso a la presencia de Dios, también los espíritus malos, que son ángeles caídos. O sea, nomás fueron quitados de su posición, de cierta, ¿qué diríamos? Jerarquía, y obviamente se dejaron allí para utilizarlos para castigar a los malos. Por eso cuando Saúl pecó, le mandaba el Señor un espíritu inmundo que lo atormentaba. Y se venía un espíritu malo de parte de Jehová. También venía otro espíritu malo a que se pelearan Abimelech contra los de Siquem, porque había matado él a sus 70 hermanos para gobernar él. Eso lo pueden ver en Jueces capítulo 9. Pero menciono esto porque el enemigo todavía no podía ser quitado. Seguía para probar a los creyentes y ¿qué? Castigar a los malos. Déjenme mostrarles un texto muy interesante con respecto a... Eso ya lo mencioné cuando hablamos sobre la acusación, pero nomás para recordárselos. ¿Por qué acusaba? ¿O por qué intervenía el enemigo? Eso puede encontrarlo en el libro Segundo de los Reyes, si no me equivoco. Y si me equivoco, ahorita les corrijo. Lo corrijo. Es cuando muere el rey Acab. Déjenme dárselos. No, es en el primero de los reyes. Discúlpenme. Primero de Reyes 22. Miren, una cosa también que es muy importante es que por eso el Señor dice no te unas en yugo con los infieles. La versión esta dice los incrédulos, ¿sí? Pero en el caso de la versión antigua dice los infieles, porque puede ser un creyente pero que le ha fallado a Dios y tú no puedes hacer una asociación con él porque te va a meter en problemas. Cuando hablamos de las sociedades, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, o puede ser inclusive un no creyente y estará peor. O puede ser que tú tengas por ejemplo, te enamoras de una chica que está muy guapa y muy bella, pero no es creyente, ya sabes que se va a tener problemas, ¿verdad? Si la convertimos. Pues a lo mejor ella te convierte a ti. Te va a costar muchísimo más probable. Pero fíjese bien, porque aquí era el rey Josafat, un buen rey, pero era emparentado con Acab, un mal rey. Y entonces los israelitas habían perdido una de las ciudades de refugio, Ramot de Galaad. Y entonces querían recuperarla de manos de los sirios y entonces empiezan a asociarse para combatir para combatir a los sirios y recuperar la ciudad de Ramón de Galaad. Pero hay un detalle también muy importante. El que está bien para ir a una batalla tiene que consultar con el Señor. ¿Sí? El que está mal, aunque lo consulte, no siempre le va a contestar el Señor. Le pasó a Saúl más atrás, ¿verdad? Cuando ya él desobedeció al Señor, el Señor cuando le quería consultar porque había una batalla con los filisteos, no le contestaba ni por el sacerdote, ni por el Urim, ni el Tumim, y tuvo que consultar a una adivina. Bueno, aquí en este caso, él trajo a 400 profetas para que le dijeran que se iba a ir a la guerra a recuperar Ramón de Galaad. No mandó ningún ángel. Déjenme leerles la historia. Llega el momento que, mira, Josafat conocía creo que era su cuñado,
Sabía que era un bribón, ¿verdad? Entonces, todos los profetas decían, sube y serás prosperado, el Señor te la va a entregar la ciudad. 400 profetas. Pues, oye, no podían estar equivocados 400, ¿verdad? Bueno, llega el momento en que le dice Josafat, ¿no hay otro profeta que podamos consultar? Sí, yo hay uno que se llama Micaías, pero yo lo aborrezco porque siempre me profetiza mal. Él consiguió solo los que podían decirle, sí, sí puedes. Resulta que dice, no hable así el rey, y viene y lo trae. Y le dicen, por cierto, los que le van a buscar Micaías, todos dicen que el rey va a prosperar, así que dile lo mismo para que viva tu alma. Dijo, yo voy a decir lo que Dios me diga. Primera cosa. Y empieza a decirle, se lo dice igual, pero se lo dijo en un tono irónico. Uy, serás prosperado, el Señor le va a entregar mano al rey. Dice, ¿hasta cuándo te he de decir que siempre me digas la verdad de parte de Jehová? Ah, ¿quieres la verdad? Bueno, yo veía a Israel como oveja sin pastor. ¿No te dije que siempre profetiza mal? Qué caray. A veces consultamos esperando que nos digan lo que nosotros queremos oír. Eso es lo malo. Resulta que dice, mira, ¿quieres que te lo cuente? Y esto para mí fue muy impresionante. Dice, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Ellos creían que estaban profetizando bien. ¿Sí? Porque dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Pues le profetizaste mal y te van a ejecutar por eso. La historia ustedes la saben, si es que la han leído, ¿verdad? Estaba los 400 profetas inducidos por un espíritu de mentira. En boca de 400 profetas había espíritu de mentira. Y un espíritu mismo dijo, yo lo voy a hacer. Era un espíritu de mentira. Estaba en presencia de Dios. Estaba en la presencia de Dios. Yo lo voy a hacer. ¿Dónde nació la mentira? En Satanás. No morirás, más sabe el día que Dios que el día que comas del árbol de la ciencia serán abiertos tus ojos. No vas a morir. Murieron de inmediato. El padre de mentira, ¿no? Es mentiroso y padre de mentira. Lo dijo Jesús en Juan 8:44, creo. Cerciórense. Menciono esto porque en ese tiempo no era así como que los diablos están allá en una zona y los ángeles en otra. El mismo Señor los utilizaba. Es como decirle, te doy permiso, tócalo y vas a ver lo que pasa. Te doy permiso para Job. Le manda uno a Saúl. Le manda uno a Melec y los de Siquem y empiezan a pelear. Un espíritu de discordia. Es 8:44, ¿verdad? Sí. Entonces quiero que se fijen que en realidad el enemigo estaba siempre buscando a quien acusar. Simón, se me hace que Simón, no, ya no, eso lo puede hacer, hijo, ¿eh? Eso estoy, queríamos ilustrando. Así es el maligno.
Pero el enemigo que te acusaba ya no te puede acusar. ¿Por qué? Porque si él te acusa y eres hallado culpable, el Señor le daba permiso de que te ejecutara. Por eso Cristo tuvo que venir a participar de carne y sangre, porque también él fue acusado. Y lo acusaron terriblemente, como muchos falsos testigos cuando lo estaban juzgando. ¿Sí? Este que dijo que levantaba el templo en 3 días. Y así estaban duro y dale con las acusaciones. Y bueno, otro y otro y otro. Y no pasaba. Todos los acusaciones no concordaban, ¿verdad? Y lo acusaban también en su propia cara. Le decían, tú eres esto y esto, eres un hijo de fornicación. Tú tienes a Beelzebú, príncipe de los demonios, etcétera, ¿verdad? Pero, dice la Escritura, que el Señor iba a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Vaya a Hebreos. Hebreos capítulo 2, me parece. Dice en el versículo 14 del capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué somos nosotros? Carne y sangre simplemente, ¿verdad? Él también participó de lo mismo. Él tuvo que tomar esa naturaleza nuestra de carne y sangre para destruir por medio de la muerte. ¿Cuál muerte? La de él. Porque la Biblia dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces el enemigo se echó la soga al cuello, hizo que lo ejecutaran. Quedó reo de homicidio. ¿Sí? Dice, esto es para destruir al que tenía el imperio de la muerte, al verdugo, el acusador, el fiscal. ¿Sí? Ahora resultó ser el reo que iba a estar en el banquillo de los acusados, ¿verdad? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo ven? Los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es saber, al diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No solamente él, con su muerte, compró y su sangre compró nuestras vidas, ¿verdad? Sino que además al levantarse de la tumba, venció a la muerte, que era el último recurso que tenía el maligno para seguir aferrado esclavizando a los seres humanos. Ya no tienes que temerle a la muerte porque pues ya el Señor, eres del Señor, Él te compró. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre ti. También es poderoso para socorrerte en la tentación, pero a la vez dice claramente que fue arrojado ya, ahora sí, del tribunal. Cristo lo dijo cuando iba a ser crucificado. Hoy es el juicio de este mundo. Hoy el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Sí?
O sea, luego dice también más adelante que se le dará permiso en el Apocalipsis de venir a causar destrucción. Entonces está esperando su día de juicio. No, el juicio ya fue hecho. La sentencia, digo. La sentencia está dada. La ejecución, la ejecución. El infierno, el lago de fuego, está preparado para el diablo y para sus ángeles, no para nosotros. Y a los que quieran de los humanos seguirle. Dice preparado para el diablo y para sus ángeles. Juan 12 me parece. Déjenme dárselos exactamente. Sí. Versículo 27 de Juan 12 dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Así habla el Señor, ¿verdad? Es un trueno y la Biblia dice que es la voz de Dios. ¿Sí? Dice, otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, cuando dice fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue cuando Jesús muere y se levanta del... Esta palabra funciona para liberación, ¿verdad? Es para liberación también. Está afuera como... Sí, sí. Por eso, aquí en todo caso, cuando hablamos de testimonio, no es solamente el tuyo, sino el de él. Ahorita lo explicamos. Por eso dice, aquí, en Zacarías 3.1 también se los había enseñado. ¿Sí? En Zacarías 3.1 dice la Escritura que estaba, eso lo explicamos hace poco, Josué, el sumo sacerdote, todo harapiento, ¿verdad? Y estaba Satanás a su mano derecha para acusarle, y él le dijo, el mismo Dios, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Entonces un tizón arrebatado del incendio, y dice, yo lo rescaté, está todo quemado y todo, pero yo lo rescaté del incendio. Y luego todavía dice, quiten las vestiduras viles, los harapos, y vístanlo de gala, y póngale una mitra limpia sobre la cabeza. Así es. Oye, este era de lo peor. Y luego, pues era. Ahora es mi hijo. O mi hermano, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Yo quiero que tengan esa seguridad. ¿Eres de Cristo, hijo? ¿Y tú? También. ¿Y tú, mija? Entonces, el enemigo podrá tratar de acusarte, pero ¿quién tienes quien te defienda? Ya él no puede ser fiscal. Ante Dios no va a ser fiscal. Betsy acaba de dar su vida a Cristo. Me pasa que todo lo que antes eras, ya no lo eres. Eres de Jesús y eres una nueva criatura. ¿De qué te va a acusar? ¿Del pasado? De ninguna manera. Decía un hermano, cuando el maligno me recuerda mi pasado, yo le recuerdo su futuro. Porque sabe dónde vas a estar. Lo que sigue, ¿verdad? Entonces es que entonces él cambia sus baterías hasta tu conciencia. Y es aquí donde entra la importancia de tu ¿cómo se llama? De tu testimonio. ¿Sí? Primero, el enemigo quedó despojado de su control tiránico sobre la tierra y está declarado en la palabra de Dios, despojando a los principados y a las potestades, eso dice Colosenses 2:15, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no pueden
¿Tenían el control de la tierra? Tampoco lo tienen. La gente se quiere someter voluntariamente a Él. Pero el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, cuando se levantó de la tumba. Pues ¿quién tiene la potestad en la tierra? Cristo. Por eso, en el nombre de Cristo vayan, hijas, y van a ser un instrumento de Él para salvación de mucha gente en la cárcel. ¿Sí? El problema de nosotros es que no creemos esto. Bueno, tú sí. Yo lo digo en nombre de toda la iglesia. Qué bueno fuera que toda la iglesia supiera que somos en qué más que vencedores. Ahí les va otro texto que quiero ahorita que les quede bien grabado, pero por lo pronto el Señor dice que la versión antigua dice, cuando dice los exhibió públicamente, la versión antigua dice lo sacó a la vergüenza en público. Si a alguien lo arrojan del tribunal, porque fue ya, ¿cómo se llama? Declarado culpable, pues no deja de ser muy vergonzoso, ¿verdad? Porque se defienden a veces, porque en todo tribunal está el acusador, que es el fiscal, el abogado de la defensa y los testigos de cargo y de descargo, ¿verdad? Los testigos de cargo son los que aporta el fiscal para demostrar que el que está en el banquillo es culpable. Los testigos de la defensa aportan pruebas a favor de la persona que están defendiendo, ¿verdad? Pero si el fiscal se encuentran que tiene delitos, ¿puede acusar? Claro que no. Entonces, expúlsalo del tribunal. Ya está sentenciado. Dice la Biblia que el Señor destruyó por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo ve? Yo no sé si usted quiera seguir aguantando las acusaciones. ¿Por qué? Porque el enemigo empieza a cambiar su acusación a su conciencia. Y es aquí donde entra que es el testimonio verdadero, la conducta tuya. ¿Sí? Porque incluso aún los que tenemos unción, dice la Biblia, dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento. Es decir, es mejor que tengas un buen testimonio a que seas un ungido. Y podemos ver eso en el caso de los hijos de Elí. ¿Sí? Eran ungidos porque eran los sacerdotes, pero hacían cada burrada, ¿verdad? Maldad que Dios los quitó de en medio. Decía el propio Elí, no es bueno lo que oigo que dicen de ustedes. Nomás oía que ellos hacían extorsión a la gente que llegaba al tabernáculo, que fornicaban con las mujeres que iban allí, y todo eso. Entonces llega el momento en que es sacado, el Señor les hace un juicio y mueren. ¿Sí? Pero otro que tenía muy buen testimonio, con ¿cómo se llama? David, conforme al corazón de Dios. Llegó y cayó en la tentación y Dios no lo castigó. Porque se arrepintió. Lo reprendió, pero pagó las consecuencias. Él mismo dijo que iba a pagar 4 tantos. ¿Sí? 4 tantos por la oveja que había matado. Y pagó 4 tantos. El hijo de su adulterio. ¿Y qué más? Su hijo Abnón, el que es asesinado también por Absalón. Y Adonías, el que se conspira para tomar el trono. 4.
No quiere decir que siempre va a ser esas las consecuencias. Él dio su propia sentencia. Por eso tampoco habla a la ligera. ¿Sí? Sus palabras tienen poder. Positivas o negativas tienen efecto. ¿Verdad? Entonces, volvamos al asunto de cómo, ¿qué diríamos? ¿Podemos nosotros recibir, o qué diríamos, mantenernos libres de la acusación? Pues viviendo una vida recta, ¿verdad? Porque ya no lo acusan ante el enemigo, pero tú cometes un error y luego empiezan, oye, ¿qué clase de cristiano eres? Mira qué hiciste, ¿cómo es posible? Y el enemigo empieza a agarrarte de tiro al blanco también, ¿verdad? Se aparece por ahí Tyler y luego, ¿qué sucede? Yo había hasta Rubén. No, hombre. Nuestro ego, Super yo, alter ego. super yo. No es solo en nuestro alter ego, porque en realidad son muchas cosas las que... Porque estamos hablando de la ira en este caso, ¿verdad? Yo la pongo iracundo. ¿Quién produjo la ira? Sencillamente sabemos que por eso el Señor dijo, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Te pones corajudo y le das lugar a Satanás. Por eso, si te enojas, ¿tú eres iracundo? No. ¿Tú, Víctor? Sí. ¿Tú, Betsy? Sí. ¿Silvia? No. No. ¿Sí? No tienes que decir. ¿Tú? ¿Tú? ¿Y tú? Era, pues ya no tanto. Era. Eso. ¿Tú? Era. Yo también era. ¿Sí? Mucho. Yo y mucho también. Pero la clave está en que le das lugar al diablo en la medida de que no sabes perdonar. Dice por eso, no se ponga el sol sobre el enojo. Hoy me enojé, hoy tengo que reconciliarme. Llega la noche y todavía estoy enfurruñado, ya le abrí una puerta al enemigo. Para que no solo entre un espíritu de ira en serio, sino el rencor y el resentimiento, y la amargura y todas esas cosas, ¿verdad? El enemigo sabe por dónde atacarte. Tengamos cuidado porque somos seres humanos. Por eso no es alter ego. A veces muchos tenemos aquí una aguijón en la carne. ¿Sí? Nuestra carne, nuestro punto flaco. No hay, ya lo vivimos eso cuando hablamos de las tentaciones, 3 tentaciones típicas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo decía, ayer hablábamos en el desayuno, el pastor Elías Díaz nos decía, con respecto a la cuestión de que gobernar a una mujer o un joven a una nación es una maldición. Suena feo, ¿verdad? Pero así es, la Biblia lo dice, no lo dije yo. ¿Cómo? Que una mujer gobernara una nación, ¿sí? O un joven era una maldición. Porque en realidad debían escoger ancianos, obviamente de buen testimonio y con mucha experiencia, para poder gobernar correctamente. Si el propio Moisés, con todo y ser un varón de Dios, Jetro le dijo, ¿no sabes gobernar realmente? Que quería hacerlo todo. Él quería hacerlo todo, y esos son los problemas cuando queremos hacer todo. Mijita, no hagas todo. ¿Sí? Para eso tenemos colaboradores y podemos delegar funciones. Nosotros queremos a veces decir, yo puedo, nadie más lo hace como yo. Eso se llama soberbia, ¿verdad? Por eso hay que decir Entonces, que alguien más ponga esto. no, sí. De hecho, hay cosas en las que nosotros creemos que nadie puede como nosotros. No, gracias por eso.
Elías tuvo que ser confrontado con esa situación. Decía, yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pues no peleé solo. Ya le había guardado 100 hombres de los profetas, pan y agua los había escondido a Abdías, al mayordomo de Acab. Y el Señor dijo, tengo 7,000 que he reservado, que no han doblado su rodilla delante de Baal. No somos los únicos, ¿verdad? Quítate esa egolatría, esa soberbia. Nomás yo puedo. No, porque si lo hace Simón, no sé cómo le va a hacer. Si tiene al Señor, le va a hacer porque le puede hacer. Si va con Dios, lo va a hacer bien. Bueno, volviendo con la cuestión del testimonio personal. Pablo se lo dijo a Timoteo, porque volviendo con los jóvenes, no puedo decir que todos los jóvenes son lo peorcito. Timoteo ya era un apóstol cuando le dice esto, y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Nada más 6 cosas, ¿verdad? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Es importante. Job, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas. Ese es el testimonio del mismo Señor con respecto a Job. ¿Sí? En el caso de David, David era una persona que era conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo es el corazón de Dios? Primero que nada, el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que él era manso y humilde. Prefería huir que enfrentarse al suegro, que lo odiaba a muerte. ¿Sí? No lo quería tocar porque sabía que era un ungido de Jehová. Las veces que cayó en sus manos, no lo tocó. Dice, oye, ¿qué te han dicho de mí? ¿Por qué me persigues? Una vez cae en sus manos, está dentro de una cueva y cae y se pone ahí a hacer sus necesidades. Y las 2 veces en una cueva, o sea, en lo oscuro, como que sí significara la tentación, porque la tentación se da en lo oscuro. Que las 2 veces que se le presentó la oportunidad era en una cueva. La primera vez, en Engadi. ¿Sí? Él estaba dentro, ellos estaban dentro de la cueva y él se mete a hacer del baño, ¿verdad? Sí, mi mamá le cortó un pedacito. El manto lo tiene que poner por ahí porque el manto le recordaba los mandamientos. El manto era para orar, pero tenía unos flecos en el borde que recordaban los 613 mandamientos de la ley. Y se los cortó. Que era de las cosas que hizo mal, porque ahí estaba entre esos 613 hilos, no matarás. Si empezaba, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, guarda el día de reposo. Son los primeros 10, pero eran otros 603. Pero entre los primeros estaba no matarás, es el 6º. O sea, bueno, entonces, haciendo a un lado de eso, la siguiente vez estaban tendidos en el campo. Y dice que el Señor hizo que era un profundo sueño sobre ellos. Obviamente tenían su lanza ahí clavada a su lado. Y dice, oye, mira, te lo puso en tus manos, le dice a Abisai. Yo lo dejo ensartado en el piso, así. No necesito otro golpe. Nadie puede tocar el ungido de Jehová. Tráete la lanza, también la defensa de él. Y tráete el agua con la que Jesús. Las veces que hacía eso, él sentía que le palpitaba más el corazón porque sabía que estaba violando una cosa.
pero luego le dice, mira, aquí está. Pero no le reclama ni siquiera a Saúl, le reclama a Abner, el general. ¿Qué clase de guardián eres? Mira a tu señor, mira, aquí está su lanza, aquí está su agua. Humilde, manso. Agréguele lo que dice el criado de Saúl. No solo era un adorador, sabía tocar muy bien, era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, de hermoso aspecto, y Dios estaba con él. 7 cosas. Procure ser así. Procure ser así. Manso, humilde, obediente. No sé si se ha puesto a pensar en relación a David, que en cuanto a su humildad, lo ungen delante de todos en su casa, ¿sí? Y luego se va a seguir, ¿cómo se llama? Pastoreando. Y lo manda a traer el papá. ¿Y qué sucede? Le dice, mira, vas al campo, allá están tus hermanos, van a pelear, llévales esto, y esto, y esto. ¿Qué le hubiera dicho usted? Ubícate, viejo, ¿verdad? Viste que me acaban de decir como rey. Soy tu rey, voy a ser tu rey, así que no soy los reyes no hacen mandados. Ya no somos rivales. No, tuvo que ir porque era obediente, respetuoso de su padre. Por eso el Señor lo usó para ejecutarse a Goliat. Humilde, manso, ¿qué más? Obediente, adorador, valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, de hermoso aspecto, y Dios está con él. ¿Cómo ven? No vayan a salir con que no, pero eso era David. Yo soy Wolverine. ¿O quién le gusta? Iron Man. Como Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Obediente como pocos, por eso me complazco en él, dice. Este es mi hijo amado, en él me complazco. Imagínense el Señor cuando sabe que va a ser es el ungido, ¿verdad? O va a ser el ungido, todavía no. Y va que está Juan bautizando. Y viene que lo bautice. Dice, tú tienes que... tú tienes que bautizarme a mí, ¿por qué vienes a mí? Dijo, mira, conviene cumplir toda justicia. El proceso para ordenar a un sacerdote a los 30 años era ser desnudado, ser lavado por otro, ¿sí? Ser ungido, ser vestido de las vestiduras sacerdotales y luego ser ungido. El Señor iba a empezar su ministerio. Tenía que ser el proceso para tener la unción. Entonces por eso lo sumergen en el agua. O sea, lo lava literalmente. Y luego lo unge el Señor. Desciende el Espíritu Santo sobre él. Y reposa sobre él. Y ya se lo había dicho el Señor a Juan. Juan no lo conocía. Muchos dicen que eran primos. Eran parientes, sí. Las mamás. ¿Sí? Pero luego Juan se la pasó en el desierto. Jesús en Nazaret. Entonces dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien viene a descender el Espíritu Santo y reposa sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso yo vine a bautizar, para identificarlo. Eso lo puede ver en Juan. Pero conserve el testimonio. Yo sé que estamos en proceso. ¿Sí? Y que el Señor nos va a levantar cada vez que podamos tropezar y caer. ¿Sí? Pero no se le olvide que en la medida que
La Biblia dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. O sea, conserva tu testimonio y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. O sea, también recibe la unción. Porque mejor es la buena fama, o sea, el buen testimonio, que el buen ungüento. Saúl había sido ungido, pero desobedeció, se rebeló, presumió que podía hacer lo que no debía y lo desecharon. Siguió siendo el ungido, por eso no lo tocaba el otro. Dijo, si no lo toca el Señor, yo no lo puedo tocar. Y ni siquiera el Señor lo tocó. Tuvo que suicidarse él. ¿Sí? Porque ya estaban perdiendo en la batalla. Él dice al escudero, saca tu espada y mátame. No. Pues él pone su espada y se clava. ¿Y luego qué sucede? El mismo escudero hace otro tanto. Pero pasa un detalle. No se muere. Llega una malecita y lo acaba de ejecutar. Él había perdonado a la malecita, si ustedes recuerdan, a todo el pueblo de Amalek que él tenía que exterminar. Él acabó en manos de una malecita, porque no acabó con ellos. Bueno, ¿alguna pregunta antes de terminar? Viene lo que es el testimonio suyo en el tribunal. Usted es el que puede acusar al enemigo. Lo que usted sabe que es el enemigo. Usted tiene un abogado en los tribunales. La Biblia dice claramente. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero más adelante dice, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor, tienes garantizado un abogado defensor. Pero tienes el enemigo, tienes que tener también ahora para contra él luchar, testificar de lo que sabes que es él. Tú sí puedes acusarlo a él, no ante Dios, sino sencillamente decirle, tú eres esto y esto, así que no puedes condenarme a mí. ¿Cuántas cosas dice la Escritura que es el enemigo? Muchas. Y no se trata de que sepa cómo es el enemigo, sino que sencillamente le recuerde al enemigo cómo es él. Por eso dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, o sea, es la que te cubre y no te puede el enemigo acusar por causa de esa sangre, porque el Señor te ve, el Padre te ve a través de la sangre de su Hijo. Pero luego viene el detalle de que tú sí puedes declararle a él lo que sabes de él. Miren, hay un texto que me gusta mucho que se encuentra en Romanos capítulo 8. Tenemos nosotros mucha ignorancia respecto de muchas cosas, ¿sí? Y no procuramos llenarnos del conocimiento de Dios para que el Señor nos lo declare. El capítulo 8 dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, que somos como sus hijos tan familiar nuestra relación con Él, que le podemos decir papito o papacito. Dice en el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba. Abba quiere decir papá o papacito, padre. Quiero decirles una cosa,
no solo te da esa seguridad de que es tu papá, ¿sí? Sino que cuando dice espíritu de adopción no está hablando de una adopción de un hijo del diablo adoptado por el Señor, no. Él te engendró, según la misma palabra, pero a la vez te legitima. Para mí es como darte el registro que te dan en el registro civil de que eres hijo con testigos de fulano y de mengana, ¿verdad? Pero, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Soy un hijo de Dios. Sí, pero dice, y si hijos, también herederos. Eres un heredero. ¿Qué tanto tendrá, qué tanta herencia tendrá el Padre como para ti o para mí? Dice, herederos de Dios y coherederos de Cristo. O sea, Él es el heredero principal, pero somos coherederos con Él. Pero agrega, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya no me gustó eso, ¿verdad? También quiero. No, lo que pasa es que aquí muestra tu fidelidad. Padeces y tú tienes que decir, como quieras, soy un heredero. Y tengo que, ¿verdad? Que diríamos, saber que este padecimiento es temporal. Por eso Pablo decía, lo que es momentáneo y leve de nuestra tribulación produce en nosotros un cada día más alto y eterno peso de gloria, ¿verdad? Faltan 10 minutos. Sí, no, pero es que voy a buscar. También dice que en el Jesucristo, en otra parte, que su carga es ligera. Mi yugo espacial, eso no dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaré descanso por vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, por más que se te haga que estás así, pero ligera, pasando a las de Caín, ¿verdad? sí, no muy... Pero es muy importante esto, lo que sigue. Perdón, déjame tomar un poquito de agua para aclarar la garganta. Dice así, fíjense bien, esto está muy bonito. Es lo que sigue. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención del cuerpo. Está hablando de la resurrección. Pero más adelante lo que quiero que les quede más bien grabado es en el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, esas tribulaciones son para tu bien. ¿Sí? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te llamó con un propósito el Señor a ti, Leti? ¿A ti, Silvia? Sí. ¿A ti, José Luis? Si no descubrimos que hay un propósito para nosotros, yo ¿para qué estoy aquí? No sé ni nada. Tienes que descubrirlo. Si está bebecita como Betsy, que está recién nacida, pues no podemos decir que ella puede descubrir su propósito, pero el Señor se lo va a revelar. Ya de hecho, hablábamos ayer de la vocación, mija, ¿verdad? ¿Y qué? Pues eres maestra. Eres maestra de preparatoria, pero puede ser maestra en el reino de Dios también, en su momento. Pero nadie está aquí sin propósito. Mira, tus padecimientos, por ejemplo, con respecto a la depresión. Tú eres la única que puede enseñarles a otros cómo la depresión puede ser vencida con el Señor. ¿Sí? Sí.
O sea, todas las cosas que pasamos no son para que, ay, qué mal la cosa me está yendo, estoy aquí, ¿verdad? A uno de aquellos que cayeron en las cárceles, como el caso de Juan Bunyan, ¿verdad? Escribió el progreso del peregrino. Juan Bunyan, y quién más, pues muchos siervos de Dios hasta la cárcel fueron a dar. De Pablo, de ahí escribe muchas de las cartas. Pero dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, tú estás hecho para ser como Jesús. Quiere que seas como Jesús, no como Tyler. Aunque a veces tú sientes como que, ay, ¿para cuándo, verdad? No, aunque fíjense que a veces en el mundo se tiene que imponer a veces un poco el carácter. Pues eso en el mundo, pero no estamos en el mundo, somos del cielo nosotros. Bueno, ese es el detalle, el carácter. No, por ejemplo, ¿se recuerda del muchacho que encontraron fumando marihuana que lo disciplinaron? Sí. Ahí la señora tenía Tyler en todos. Sí, pero también la disciplina, creo que se le pasó la mano a quien lo hizo. ¿Cómo vas a patear con una bota de castillo a un chico? No, pero no ¿Eh? Pues sí. No voy a justificar a mi hijo. No, pero yo digo la señora. Porque yo también hice unas travesurotas y mi mamá así. Hijito, es su hijo, ya lo sé, y estaba fumando marihuana. Todo depende de cómo disciplines. Por ahí les puse en el Face un cinto nomás. Y por ahí algunos dijeron, no, si la Biblia dice vara, no el cinto. ¿Verdad? También salió una mujer azotando a su hijo amarrado en un poste porque... Es el que digo. Ah, es el que dices. Sí, porque si tiene... Yo creía que porque la disciplina que le hizo... No, yo decía eso, o sea... Pero sí sabes que Rubén hizo eso con uno de los hijos de Laura. Tú estabas allí, ¿no? ¿No? No, yo trato de hablar con ellos. ¿No lo detuviste a mí? No vi no eso, estaba. yo no llegué a ver. Ah, bueno. Si no, créeme Que no te pasa. valga, si no, pues te vas a ver conmigo. No, la idea más que nada es que tenemos que tener sabiduría en la corrección. Sí, energía y rigidez, pero amor para con el que estoy disciplinando. Pero es otra cosa. Dice así: tú tienes que ser conforme a la imagen de Cristo. Dice, y a los que predestinó, dice, para que, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, tienes en el Señor el que murió por ti, ¿sí? El que te justificó, o sea, te imputó su propia justicia, te atribuyó su propia justicia, y luego se sentó a la diestra para interceder por ti cuando pecaras, ¿sí? Y luego dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahora ya empiezan las pruebas. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, qué promesa. Casi nada, ¿verdad? Qué promesa. Vamos a todo este capítulo. Todo el capítulo. Está muy rico. Es por eso que, pues, el Señor nos motiva a conservar nuestra buena conducta para evitar que el enemigo siga queriendo nulificar nuestra obra o la obra que hagamos por estar nosotros fallando cada rato. Y cuando fallamos, no es tanto que el Señor nos castigue, sino que en todo caso nos sentimos indignos de hacer las cosas que Él quiere que hagamos, ¿sí? Y ya no combatimos al enemigo, dejamos de orar, ¿sí? Dejamos de leer la palabra, porque la acusación te está minando. ¿Qué clase de cristiano eres? No mereces estar aquí. ¿Sí? Y eso pues, nos hace deficientes en nuestro servicio. Por eso quiero que permitamos que Dios nos santifique. ¿Sí? La Biblia dice, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Como mi hermano habla del carácter hace rato, pues la verdad es que la santificación es la transformación de ese mal carácter. Porque no dudo de que nos formaron muy mal, de que las cualidades de carácter que se ven que tengamos, podemos aprenderlas, pero no las podemos llevar a cabo porque estamos muy mal formados. Y se da inconvenientemente, obviamente los cristianos pues es diferente, pero hay casos que, por ejemplo, ahorita, lo del café, el señor de abajo me dice que no le quisieron vender café, voy yo y checo la máquina y le digo, oye, no hay café, ¿verdad? Y se pone un poco altanero la persona y entonces aparece Tyler y le pide hablar con su supervisor, con el del Oxxo. No, esa es otra cosa. Así no, estuvo el café. No es, aquí en este caso no malentiendas. Una cosa es, cuando dices Tyler, ese arranque de ser iracundo y todo eso, no es su forma de ser. En todo caso, es a veces el saber, ¿qué digamos? Pelear los derechos, pero es saber cómo pelearlos. Mira, nos ha tocado aquí que nos han atendido mal por alguna cosa y hay quien reclama muy airadamente. Y a mí me da vergüenza. Y entonces yo les pido las cosas bien y me atienden como deben. Porque hay ciertas situaciones en las que no puedes tú. Hay una hermanita que viene conmigo siempre y es muy exigente en muchas cosas. Bueno, si puedes pedir que te corrijan lo que está mal, pero con buenas maneras, ¿verdad? ¿Sí? Porque como cristianos tenemos que dar testimonio en eso. ¿Sí? Tenemos que ser... Que es pedir las cosas de manera firme y de buena manera, y otra cosa es pedirlo violentamente y ¿sí? agrediendo. Sí, es importante que entendamos eso. Somos el testimonio al mundo. ¿Sí, hijo? Bueno, bien. Sí. Semana pasada fui al Super 7 y compré unas cosas con un billete de 200 y me dijo el muchacho, no tengo feria. Digo, oye, pero sí necesito llevarlas, espero que te traigan feria. No, y quítate porque es el siguiente. Le dijo, oye, pues ¿qué te pasa, verdad? Y entonces me dijo, no, pues haga lo que quiera, ustedes deben de traer feria aquí. Y entonces apareció Tyler. Le dije, no, hombre, lo que dijiste no me lo sostienes. Vente, hombre, si fuera. Mira, hermano, ese es un problema tuyo. Es un problema tuyo. ¿Sabes qué? Cuando me pasa a mí, pues sí me voy.
voy a otro lugar. No exijo porque sencillamente no voy a pelearme con alguien que es altanero, ¿verdad? Yo tengo que responder con mansedumbre. Me ha tocado, ¿eh? ¿Quién es Tyler? Tyler dice, a él le dice así Fight porque Club. es un... En la película Fight Club, Tyler Durden tenía los dos, el bueno y Ahí el le malo. decimos que es un demonio. Ahí le decimos que es un demonio. Uno tiene aquí a veces un angelito de este lado y de otro un diablito Ahí le aquí. decimos que es un demonio. ¿Sí? Pero bueno, él lo dice porque vio esa película, yo no sé, pero él, en este caso, yo quisiera que entendiéramos que no estamos nosotros para eso. Si era, ya no lo soy. El Señor dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y haré descanso para tu alma. ¿Sí, mi hermano? Bueno, pues a manera de testimonio, yo también creo que Dios está tratando conmigo en esa área de ya no ser iracundo, porque sí tendía mucho a ser muy agresivo. Todo. Pues yo creo que esa era de los López Balandrán, ¿no? Sí. Así son casi todos. Sí, pero estoy muy contento porque realmente Dios ha tratado con eso y he encontrado la parte del poder en el sentido de ser manso, de no contestar. Esa es la cuestión, no es fácil porque nacimos en pecado y el Señor nos rescató de allí y hacer una transformación inclusive de un carácter mal formado por los padres. Mira, mi papá fue cuñado del campeón gallo de Texas y hacía guantes con él y se daban parejos, ¿verdad? Era bueno para pelear. Entonces, ¿qué sucedió? Nos empezó a enseñar a pelear a nosotros. Entonces queríamos todos arreglar las trompadas. ¿Sí? Entonces, batallé con eso. Mucho. Porque no era a veces ni siquiera la cuestión de que alguien me agrediera. Oye, ¿te gana este? No. Y aventarse. Y a veces me ganaba, ¿verdad? Pero no me dejaba. No se trata de eso. Ya llego a Cristo, sigo batallando con eso. En la iglesia. Porque no nos enseñan, oye, así debe ser. En unas iglesias a veces nos dicen, con que seas salvo ya estás así, y el carácter tuyo sigue siendo igual. Les di un curso de 49 cualidades de carácter, ¿sí? Y hablamos si irá contra qué, contra mansedumbre, ¿sí? Aprendí mucho de ese en particular, fue... En muchos casos, no solo ese, fueron 49. Empiezas con lo más aparentemente sencillo, ahorro versus despilfarro. Ahorita estamos dando cuenta que muchos estamos en esclavos financieramente porque no sabemos manejar nuestras finanzas. ¿Sí? Hablamos de 49 cosas. Desorden versus desorden. Orden versus desorden. Si vieran cómo batallo con eso. ¿Dónde dejé estar luego el documento? Pues quién sabe dónde lo pusiste. Ahorita estoy batallando con la factura del platino. No la hallo. ¿Dónde la puse? Quién sabe. Hay una copia aquí. Ando buscando, roteando todas las cosas allá en porque tengo que sacar el refrendo y hacer un convenio por todos los pendientes. Pero no regulo las cosas, digo, aquí encuentro todo. Ahí voy aventando cosas dentro de... Así somos, como seres humanos. No es buen testimonio, aunque yo quisiera decir que es buen testimonio. Soy una persona sumamente ordenada. ¿Sí? Por cierto, ¿me debes? Sí. ¿Qué cosa? Lo de las fichas. Todas las fichas de depósito y todo el orden de... Porque Porque ahí los voy aventando los sobres, así le dije, oye, ordéname esto, por favor. ¿Sí? Tengo que demostrar que todo lo que... conciliar las chequeras y todo ese asunto. Ya les tenía
las encontré y le dije, a ver, José Luis, y a ver si no me pasa lo que con Hanukkah, ¿verdad? Mejor nos despedimos del aire, ¿verdad? Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. El cambio, ¿no? Y posiblemente dentro de 2 semanas, ya les avisamos, esta clase la vamos a empezar el viernes a las 8 de la noche. ¿Sí? Para los que estaban dependiendo de eso, ya los sábados no vamos a tener esta transmisión, sino el viernes a las 8 de la noche. Se corre de horario. Vamos a hablar, sí, se corre de horario y de día, y a la vez el tema va a ser intercesión y guerra espiritual. Sigue siendo guerra espiritual, pero intercesión, porque luego tenemos que entrar en la guerra espiritual estratégica. Muy bien. Nos despedimos, Dios les bendiga, y disculpen las bromas que estamos haciéndonos aquí con los alumnos, ¿verdad? Pero espero que aprendamos aún de todo esto. Así que espero que no me pase con los... No, es que ahorita como estamos comentando... Bendiciones.